El clamor en la oscuridad, el grito de los ciegos ante la luz del mundo en las polvorientas calles de Jericó. 2 hombres ciegos se sentaban junto al camino. Día tras día, extendían sus manos vacías esperando recibir unas pocas monedas, un pedazo de pan, o incluso solo una mirada de compasión. No podían ver los rostros de quienes pasaban, pero escuchaban cada paso, cada voz, cada susurro del viento. Vivían sumidos en la oscuridad no solo física, sino también social y espiritual. En una cultura donde la ceguera era considerada muchas veces como castigo divino, estos hombres eran invisibles, ignorados, desechados. Pero algo cambió aquel día. Un rumor comenzó a crecer. Voces excitadas murmuraban un nombre que se aproximaba: Jesús de Nazaret. Está pasando por aquí. Los corazones de aquellos hombres comenzaron a latir con fervor. Hacía tiempo que oían hablar de Jesús en sus milagros, sus enseñanzas, su compasión. Aunque sus ojos estaban cerrados al mundo físico, sus almas estaban despiertas a la esperanza. No vieron sus prodigios, pero los creyeron. No presenciaron sus obras, pero las abrazaron. Por eso, cuando lo escucharon acercarse, rompieron el silencio de los olvidados y gritaron con voz desgarradora: Señor, Hijo de David, ten misericordia. Dinos. Este grito no fue simplemente una súplica por sanidad, fue una confesión de fe profunda. Al llamarlo Hijo de David, proclamaban que Jesús era el Mesías prometido, aquel del que hablaban las Escrituras, el descendiente real que traería salvación a Israel. La multitud intentó silenciarlos, como si su dolor no importara, como si su fe fuera inconveniente. Pero cuanto más los callaban, más alto clamaban, porque quien ha vivido en la oscuridad anhela la luz con desesperación, y cuando la luz se aproxima, el alma no puede callar en Jesús. Se detuvo. El cielo entero pareció detenerse con él en medio del ruido, la muchedumbre, la jornada. Jesús escuchó el clamor de los marginados, no los ignoró, no los reprendió, los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes?, preguntó, como si no supiera ya la respuesta. Pero esa pregunta era más que un formalismo. Era una invitación a expresar públicamente su fe, a declarar su anhelo más profundo, a dar el primer paso hacia la sanidad. Señor, que se abran nuestros ojos, respondieron. No pidieron riquezas, ni venganza, ni fama, solo querían ver. Solo ansiaban participar del mundo que los rodeaba, tocar la creación de Dios con ojos abiertos, mirar los rostros de sus seres queridos, contemplar el rostro del que llamaron Señor. Y entonces ocurrió el milagro. Jesús, movido por compasión, tocó sus ojos. En un instante la oscuridad se disipó. Por primera vez, la luz entró en sus pupilas. Los colores estallaron ante ellos, las formas tomaron sentido. Vieron al mundo, vieron al Mesías en la sanidad de los ciegos. No fue solo una obra de compasión individual, fue una señal profética, una proclamación pública del cumplimiento de Isaías 35:5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Cada milagro de Jesús no fue un simple acto de bondad, sino una manifestación tangible del reino de Dios invadiendo el presente. Al abrir los ojos de los ciegos, Jesús demostraba que Él no solo curaba cuerpos, sino que también traía una nueva visión espiritual al pueblo. Él era la luz que venía a disipar todas las tinieblas a más allá de los casos concretos. La ceguera en los evangelios también tiene un simbolismo profundo. Representa la ignorancia espiritual, la dureza de corazón, la incapacidad de ver a Dios en medio de la vida. Los fariseos, por ejemplo, veían con sus ojos físicos, pero estaban ciegos al Mesías. Los discípulos, aún caminando con Jesús, muchas veces no comprendían quién era realmente. En este contexto, la sanidad de los ciegos se convierte en una metáfora poderosa. En Jesús vino a abrir los ojos del corazón, a despertar la fe dormida, a iluminar con verdad los rincones más oscuros del alma. Y es que el poder de Jesús sobre la ceguera no se limita a lo físico. Él ve más allá de lo visible. Ve al mendigo en la esquina, al marginado en la multitud, al pecador escondido. Ve nuestras lágrimas ocultas, nuestras oraciones silenciosas, nuestros anhelos más profundos. Su poder divino no es frío ni distante. Es un poder cargado de misericordia. Cada toque suyo transforma, cada palabra suya restaura. Cuando Jesús actúa, no solo cambia una condición, cambia una historia, una identidad, una eternidad. En los ciegos sanados no volvieron a sentarse junto al camino. No regresaron a la vida de mendicidad, lo siguieron. Porque cuando uno ha sido tocado por la luz, ya no puede vivir como antes. La visión restaurada les dio no solo ojos abiertos, sino también propósito. Caminaron tras el que los había sanado, no como una obligación, sino como una respuesta natural a la gracia recibida. El verdadero milagro no fue solo ver con los ojos, sino reconocer con el alma que aquel hombre era el Hijo de Dios. Así, Jesús reveló su autoridad divina. No era un curandero más,
ni un profeta entre muchos. Era el ungido, el esperado, el cumplimiento de todas las promesas antiguas. Su poder sobre la ceguera física y espiritual era una señal irrefutable de su identidad mesiánica. En él se cumplía la esperanza de generaciones. Su autoridad no provenía de títulos humanos, sino del cielo mismo. Su palabra tenía peso eterno. Su toque llevaba el soplo del Creador. Este primer capítulo del poder divino de Jesús nos invita a una reflexión personal. ¿Cuáles son nuestras cegueras hoy? ¿Qué realidades no queremos ver? ¿Qué verdades evitamos enfrentar? Tal vez, como los hombres junto al camino, necesitamos clamar con todo nuestro ser, Señor, que se abran nuestros ojos. Y la buena noticia es que Él sigue escuchando, sigue deteniéndose ante nuestro clamor, sigue tocando ojos, corazones y destinos en un mundo lleno de oscuridad, de confusión, de mentiras disfrazadas de verdad. Jesús sigue siendo la luz verdadera. Su autoridad trasciende religiones, culturas y épocas. Su poder no ha menguado. Él sigue abriendo ojos hoy, no solo para ver, sino para creer, para amar, para vivir plenamente. Que podamos, como aquellos ciegos en Jericó, gritar su nombre, creer en su poder y seguirle con ojos abiertos y corazones rendidos, porque el que ve al Hijo ha visto al Padre, y en esa visión hay vida eterna. La luz que despierta la fe, el ciego de nacimiento y la autoridad de Jesús sobre el pecado y la ley en las estrechas calles de Jerusalén, donde el bullicio del mercado se mezclaba con los cánticos del templo. Un hombre se sentaba todos los días en el mismo lugar apoyado contra un muro antiguo, con las manos extendidas hacia los transeúntes. No conocía el color del cielo, ni la forma de los árboles, ni el rostro de su madre. Desde el día en que nació, vivía en una noche perpetua. Era ciego de nacimiento, condenado desde su primer aliento a vivir en la oscuridad. Para muchos, no era más que una sombra entre las piedras del camino. Para otros, una señal del juicio de Dios en aquella época. La ceguera no era solo una condición física, era una marca espiritual, un estigma social, una evidencia, según creían algunos, de un pecado escondido. Cuando Jesús y sus discípulos pasaban por ese lugar, la mirada de los discípulos no se detuvo en el hombre como persona, sino como caso teológico. Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Preguntaron. Era una cuestión que reflejaba una teología antigua pero profundamente arraigada en que toda aflicción era el castigo de un pecado. Esta mentalidad convertía al ciego no solo en un inválido, sino en un culpable sin juicio. Sin embargo, Jesús rompió esa lógica con una sola frase: a ni él pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Con esas palabras, Jesús desafió siglos de tradición y percepción. Redefinió el sufrimiento no como castigo, sino como plataforma para la revelación divina. La ceguera de aquel hombre no era una maldición, sino una oportunidad para que la luz de Dios brillara con más intensidad. Era una oscuridad que esperaba ser transformada en testimonio. Y Jesús, la luz del mundo, estaba listo para encenderla. Entonces hizo algo inesperado. Escupió en el suelo, hizo barro con la saliva, y lo aplicó sobre los ojos del hombre. Luego la dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. El método era inusual, incluso chocante, pero en cada detalle había un mensaje. El barro evocaba el acto de la creación en Génesis, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Con ese gesto Jesús no solo estaba sanando, estaba recreando, dando nueva forma a lo que el pecado y la tradición habían deformado. El estanque de Siloé, cuyo nombre significa enviado, no era un lugar cualquiera. Era una figura de aquel que había sido enviado por el Padre para traer vida. El hombre obedeció, caminó a tientas, con los ojos cubiertos de barro, movido solo por la voz del que lo había tocado. Cuando se lavó en el estanque, los ojos que nunca habían visto se abrieron por primera vez. El mundo irrumpió en su alma como una explosión de luz, pero su verdadero despertar aún estaba por venir. En la noticia del milagro se esparció rápidamente. Los vecinos, acostumbrados a verlo mendigar, apenas podían creerlo. Algunos dudaban de su identidad. ¿No es este el que se sentaba a mendigar?, preguntaban. ¿Se parece a él?, respondían otros. La duda era tan profunda que lo llevaron ante los fariseos, los guardianes de la ley, para validar el evento. Pero lejos de alegrarse, los líderes religiosos se ofendieron. El milagro había ocurrido en sábado, el día sagrado de descanso. En lugar de celebrar la restauración, debatían la legalidad del acto. Interrogaron al hombre con dureza, le exigieron explicaciones, le lanzaron acusaciones, pero él, sencillo y directo, respondió con una de las declaraciones más poderosas del Evangelio. Una cosa sé, que habiendo sido ciego ahora veo. No tenía formación teológica, no conocía las complejidades de la ley, pero tenía un testimonio, y un testimonio personal es más fuerte que cualquier argumento. Los fariseos, frustrados por su fe creciente, llamaron a sus padres. Estos
temerosos de las represalias, confirmaron que era su hijo, pero evitaron pronunciarse sobre el milagro. Temían ser expulsados de la sinagoga, porque confesar a Jesús como el Mesías se había vuelto motivo de excomunión. El miedo les robó la oportunidad de participar del gozo. Así, volvieron al ciego y lo presionaron a dar gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador, pero él, lleno de una valentía que solo la luz puede dar, respondió con firmeza: sí, es pecador. No lo sé. Lo que sé es que antes no veía y ahora veo. En la sabiduría de este hombre Anchis, considerado Inuchu, desconcertó a los sabios. Les recordó que nunca en la historia se había oído que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer, concluyó, y por esta osadía lo expulsaron. Pero su exclusión terrenal fue el preludio de su inclusión celestial. Jesús lo encontró después, cuando ya había sido rechazado. No lo había abandonado tras el milagro. Volvió a él, esta vez no para sanarlo físicamente, sino para revelarse completamente. ¿Crees en el Hijo de Dios?, le preguntó. El hombre, que ahora veía con sus ojos, también estaba preparado para ver con su corazón. ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo has visto. Él, que habla contigo, él es. Entonces el hombre respondió con adoración: creo, Señor, y lo adoró. En este momento es la cúspide del relato. No solo fue sanado físicamente, sino espiritualmente. Reconoció en Jesús al Salvador, lo adoró, algo que ningún judío hacía con otro hombre, a menos que reconociera en él la divinidad. Su fe lo elevó por encima de los sabios, lo colocó entre los verdaderos hijos de la luz. Jesús había venido no solo a dar vista, sino a juzgar para juicio. He venido a este mundo para que los que no ven, vean, y los que ven, se vuelvan ciegos. En los fariseos, al escuchar esto, se ofendieron. ¿Acaso también nosotros somos ciegos?, preguntaron. Jesús, con la serenidad de quien conoce los corazones, les dijo: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora decís: vemos, por tanto, vuestro pecado permanece. Así, Jesús desnudó la arrogancia espiritual. Aquellos que afirmaban ver, que conocían la ley y enseñaban al pueblo, eran, en realidad, los más ciegos, porque no reconocían al autor de la ley frente a ellos. Este segundo milagro registrado en el Evangelio de Juan no solo nos habla del poder de Jesús para restaurar la vista, sino de su autoridad sobre la interpretación de la ley, sobre el pecado, sobre la teología del sufrimiento, sobre la verdadera fe. Jesús no vino a ajustar las reglas del sistema religioso. Vino a trastornarlo desde su raíz, a confrontar la hipocresía, a revelar lo que estaba oculto en el ciego de nacimiento. Representa a toda la humanidad, a nacidos en oscuridad, sin poder ver a Dios, condicionados por estructuras que nos oprimen, acusados por pecados que no cometimos. Pero Jesús, con su luz, cambia la narrativa. Nos toca, nos limpia, nos envía, nos devuelve la dignidad, nos da testimonio, nos permite conocerlo verdaderamente. No solo nos cura, nos transforma. Su autoridad se manifiesta no solo en milagros asombrosos, sino en el poder de romper cadenas antiguas, de desafiar interpretaciones erradas, de restaurar la verdad. Su compasión va de la mano con su poder. Su toque no es solo físico, es existencial. Y cada encuentro con él es una invitación a ver con nuevos ojos, a vivir con una nueva luz. Así, la historia del ciego de nacimiento nos desafía a revisar nuestras propias cegueras. ¿A quienes hemos excluido por creer que su dolor es castigo? ¿Qué leyes hemos priorizado por encima de la misericordia? ¿Qué voces silenciamos por miedo o por tradición? Jesús nos llama a ver, no solo a ver milagros, sino a ver al hombre que los hace, a creer, a seguir, y adorar, porque solo en él hay verdadera luz. Y en su luz, ¿vemos la luz? El clamor de los invisibles, Bartimeo, y la fe que rompe el silencio. Jericó, una ciudad antigua, transitada, llena de historia, de mercaderes y caminos que cruzaban rutas importantes. Aquel día, el bullicio era más fuerte de lo normal. La multitud se agolpaba. La curiosidad ardía en el aire. Jesús de Nazaret estaba de paso. Su fama precedía sus pasos. Algunos lo veían como un profeta poderoso. Otros como el esperado hijo de David, en medio del polvo, de las voces y del movimiento. Un hombre se encontraba sentado al borde del camino. Su nombre era Bartimeo, era ciego, y a los ojos del mundo insignificant Bartimeo no podía ver, pero oía. Escuchaba los rumores, los pasos acelerados, el murmullo reverente que acompañaba a aquel hombre llamado Jesús. En su interior, una esperanza viva, pero aplastada durante años por el desprecio y la indiferencia, comenzó a encenderse como una llama. Este no era cualquier día. Bartimeo entendía que el momento que había esperado durante toda su vida podía estar ocurriendo ante él. Aunque sus ojos estuvieran cerrados a la luz, su alma estaba abierta a la fe. Y entonces gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
Fue un grito que rompió la lógica del entorno. No era un lamento ni una súplica de limosna, era una confesión de fe. Al llamar a Jesús hijo de David, Bartimeo no solo estaba usando un título mesiánico, estaba afirmando públicamente su creencia de que aquel que pasaba era el Cristo prometido. Un ciego reconocía lo que tantos videntes no lograban ver. El grito incomodó a muchos. La multitud lo reprendía, lo mandaba callar, pero cuanto lo silenciaban, más fuerte clamaba. Porque quien ha vivido en la oscuridad sabe reconocer cuando la luz se acerca a Jesús. Se detuvo. La multitud seguía su curso, pero él, el Mesías, el Hijo de Dios, detuvo su marcha por el grito de un ciego. «Llámenlo», dijo. Las mismas voces que minutos antes querían callar a Bartimeo ahora son obligadas a llamarlo. «Ten ánimo», le dijeron. «Levántate, te llama». Estas palabras cambiaron la historia de un hombre olvidado. Jesús había escuchado su clamor, y eso lo transformaba todo en Bartimeo. No titubeó. Se levantó de un salto, dejó su manto atrás. Aquel manto era más que una prenda, era su abrigo, su cama, su identidad de mendigo. Al dejarlo, estaba diciendo sin palabras: «Ya no necesito vivir como antes». Era una acción profética, un acto de fe radical. Iba al encuentro de quien podía cambiarlo todo. Jesús lo miró y le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?» En la pregunta, aparentemente obvia, era profunda. Jesús no da por sentado el deseo del corazón humano. Él quiere que expresemos lo que anhelamos. Quiere una confesión clara, honesta, personal. Bartimeo respondió con el anhelo de toda su vida: «Maestro, que recobre la vista». Y entonces ocurrió. Jesús no necesitó hacer barro, ni tocar sus ojos, ni invocar gestos especiales. Le dijo simplemente: «Vete. Tu fe te ha salvado». No solo lo sanó físicamente, porque la fe que había nacido en la oscuridad, que había gritado contra el rechazo, que se había lanzado hacia Jesús sin reservas, fue reconocida por el mismo Hijo de Dios. En la vista fue restaurada. Y el ciego vio por primera vez. Lo primero que sus ojos contemplaron fue el rostro del Salvador. Bartimeo no regresó a su antigua vida, no volvió al lugar donde mendigaba. Lo siguió en el camino. Esta última frase es de una belleza inmensa. El hombre que estaba sentado junto al camino ahora camina con Jesús. El que era un marginado se convierte en discípulo. El que dependía de la compasión ajena ahora vive bajo la gracia divina. Su historia es una proclamación viva de que la fe persistente atrae el poder del reino. Este relato tiene un poder transformador no solo por el milagro, sino por su mensaje espiritual. Bartimeo representa a todos los que han sido silenciados, ignorados, etiquetados, excluidos. Representa a aquellos que, a pesar del rechazo, siguen creyendo. Su fe no fue sofisticada, no fue decorosa, fue ruidosa, atrevida, incómoda, pero real, y eso fue suficiente para detener al Mesías. La escena también revela el contraste entre el poder humano y la autoridad divina. Mientras la multitud juzgaba por apariencias, Jesús escuchaba el corazón. Mientras los demás veían a un estorbo, él veía a un hijo. Mientras los líderes religiosos debatían leyes, Jesús extendía su mano. Su autoridad no es fría ni lejana, es personal, compasiva, transformadora. Además, este milagro ocurre en un contexto crucial. Jesús está camino a Jerusalén, donde será crucificado. Cada paso suyo es intencional, cada encuentro es parte del plan redentor. Que Jesús detenga su marcha hacia la cruz para atender a un ciego muestra la profundidad de su amor. Él nunca está demasiado ocupado para el que clama. El alma Bartimeo no fue solo un beneficiario de un milagro, fue un proclamador del reino. Su historia muestra que Jesús no vino solo a sanar cuerpos, sino a restaurar dignidad, a devolver identidad, a llamar discípulos desde los márgenes. Bartimeo se convierte en modelo de fe, en testigo del poder, que escucha, del poder que responde, del poder que transforman hoy. Su clamor sigue resonando: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Es el clamor de todos los que viven en oscuridad, de los que se sienten invisibles, de los que esperan un milagro, y Jesús sigue deteniéndose, sigue escuchando, sigue llamando. Su poder no ha cambiado, su compasión no tiene fin, y su autoridad sigue siendo absoluta. Por eso, este capítulo no es solo un relato del pasado, es un llamado al presente. ¿Estás dispuesto a clamar aunque te manden callar? ¿Estás dispuesto a dejar tu manto, tu vieja identidad, tus seguridades, para correr hacia Jesús? ¿Estás dispuesto a responder cuando Él te pregunta qué quieres que haga por ti? Bartimeo nos enseña que ver empieza con la fe, que la luz llega cuando gritamos en la oscuridad, que el milagro sucede cuando reconocemos quién es el que pasa por nuestro camino, y que la verdadera sanidad ocurre cuando decidimos seguir al que nos abrió los ojos. A Jesús sigue caminando. Tal vez hoy esté pasando junto a ti, tal vez esté esperando tu clamor. Si lo haces, si lo llamas por su verdadero nombre,
Si confías en su poder y en su compasión, Él también se detendrá por ti, y entonces verás, y caminarás con Él y nunca más volverás a sentarte a la orilla del camino, porque el que ve al Mesías ya no puede vivir como antes. El Mesías que cumple las profecías, la autoridad de Jesús y la sanidad como señal del reino. El cuarto capítulo de esta jornada espiritual hacia la comprensión del poder divino de Jesús y su autoridad sobre toda realidad humana nos lleva a mirar más allá del acto del milagro en sí. Nos invita a contemplar el profundo significado espiritual, profético y mesiánico de la curación de los ciegos, porque cada vez que Jesús abría los ojos de un ciego, no solo deshacía un mal físico, estaba proclamando algo mayor. Erean, el reino de Dios ha llegado, estaba anunciando que las tinieblas retrocedían, que el prometido por los profetas estaba entre ellos, y que con su toque se inauguraba una nueva creación. Este capítulo es por lo tanto una inmersión en la visión escatológica, teológica y transformadora del Mesías que da vista a los ciegos como cumplimiento de las Escrituras y como manifestación de su suprema autoridad espiritual. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, abrir los ojos de los ciegos era algo que solo Dios podía hacer. No hay registros en la escritura hebrea de que un profeta haya realizado este tipo de milagro. El Salmo 146:8 lo declara con claridad. El Señor abre los ojos a los ciegos. Esto hace que cada sanidad ocular realizada por Jesús tenga un peso teológico inmenso. Cuando Jesús devuelve la vista, no está simplemente actuando como sanador, no está revelando su identidad divina. Está haciendo lo que solo Dios puede hacer. Y en eso radica su autoridad. En Isaías 35:5 se profetiza: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se destaparán. Este pasaje, cargado de esperanza, describe la llegada de una nueva era, un tiempo en que el desierto florecerá, el cojo saltará como un ciervo, y los mudos gritarán de alegría. Es una visión del reino mesiánico. Es una descripción de mundo transformado por la presencia de Dios. Al cumplir este versículo, Jesús está diciendo sin palabras que el tiempo de la restauración ha comenzado, que el Mesías ha venido no solo para predicar, sino para sanar, liberar y encender los ojos de los corazones humanos. La autoridad de Jesús no es, por tanto, algo que Él simplemente reclama. Es algo que demuestra, y lo demuestra no dominando, sanos, no imponiéndose con fuerza, sino sanando con ternura, no construyendo un reino terrenal de poder político, sino instaurando un reino eterno de luz. Su autoridad nace del amor, y su poder se expresa en la restauración de lo roto. Cada ciego que ve es una declaración de que el cielo ha tocado la tierra, que lo imposible ahora es posible, que lo que antes estaba reservado para los días futuros ya se hace presente en él. Un ejemplo profundamente significativo de esto lo encontramos en Mateo 11, cuando Juan el Bautista, encarcelado, envía a sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? La respuesta de Jesús no es un simple sí. En cambio, responde con acciones. En los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Es decir, Jesús responde con evidencia, con cumplimiento profético, con demostraciones vivas de que el reino de Dios está actuando a través de él en los ciegos viendo. Es, por tanto, una prueba irrefutable, es una evidencia del cumplimiento de las Escrituras, es una señal para los que dudan, un aliento para los que esperan, una afirmación para los que creen. Cuando Jesús devuelve la vista, no solo está restaurando la capacidad de ver, está abriendo ventanas al alma, está revelando el rostro de Dios. Pero esta visión espiritual también implica juicio. Jesús mismo lo dice en Juan 9:39, para juicio he venido a este mundo para que los que no ven, vean, y los que ven, se vuelvan ciegos. En esta paradoja desconcierta. ¿Cómo puede Jesús dar vista y al mismo tiempo provocar ceguera? La respuesta está en el corazón humano. Aquellos que reconocen su necesidad, su oscuridad, su fragilidad, reciben la luz. Pero aquellos que creen ver por sí mismos, que se aferran a su sabiduría, a su religión vacía, a su justicia propia, permanecen en tinieblas. La luz de Jesús revela, pero también expone, ilumina al humilde y ciega al orgulloso. Esta dimensión del poder de Jesús es fundamental para entender su ministerio. No vino solo para consolar, sino también para confrontar, no solo para sanar cuerpos, sino para despertar conciencias, no solo para abrir ojos físicos, sino para desafiar corazones endurecidos. Por eso, su autoridad genera división. Algunos lo siguen, otros lo rechazan. Algunos abren los ojos, otros se resisten a la luz. En nuestra época, marcada por la incredulidad y el escepticismo, el milagro de los ciegos sigue siendo una proclamación, porque hoy
también hay ceguera. Ceguera espiritual, moral, emocional. Hay una incapacidad de ver al prójimo como imagen de Dios. Hay una oscuridad que impide ver el propósito de la vida, la belleza de la verdad, la grandeza de la gracia. Jesús sigue siendo la luz que puede disipar esas tinieblas. Pero como en tiempos antiguos, no todos están dispuestos a recibirla. ¿Quiénes son hoy los Bartimíos? Los ciegos de nacimiento, los olvidados al borde del camino, son los que viven excluidos, los que cargan estigmas, los que no tienen voz. Son también aquellos que han perdido la visión espiritual, que no saben hacia dónde van, que necesitan una palabra, un toque, un milagro. Jesús sigue llamando a esos corazones, sigue diciendo, ¿qué quieres que haga por ti? Y espera nuestra respuesta. Su poder no ha disminuido, su compasión no ha cambiado, su autoridad no ha sido derrocada. Él sigue siendo el Hijo de David, el Mesías prometido, el que abre ojos con su palabra y con su presencia. Pero la pregunta clave sigue en pie. ¿Queremos ver? ¿Estamos dispuestos a dejar nuestros mantos, nuestras excusas, nuestras zonas de comodidad, para correr hacia Él y recibir su luz? El Evangelio no es solo un relato de hechos pasados, es una invitación presente, es un llamado a permitir que la luz de Cristo penetre en cada rincón de nuestra oscuridad. Y cuando lo hace, todo cambia. La vista restaurada nos permite ver al mundo con nuevos ojos, ver al enemigo con compasión, ver al pobre con dignidad, ver al prójimo con amor, ver a Dios en cada detalle. Eso es lo que significa recibir vista de parte de Jesús. Es nacer de nuevo. Es vivir de verdad a la autoridad de Jesús. Finalmente, no es solo para sanar, sino para transformar. Él no se conforma con hacer milagros físicos, va más allá. Query, discípulos, seguidores, personas que caminen en la luz y se conviertan en luz para otros, como él mismo lo dijo en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. El que ha sido iluminado por Cristo está llamado a reflejar esa luz, con su vida, que Jesús sigue abriendo ojos, a mostrar con su compasión que el reino sigue avanzando. Por eso, este capítulo concluye no con una historia, sino con un llamado. Que cada uno de nosotros examine. ¿Hay áreas de mi vida donde aún estoy ciego? ¿Hay heridas que me impiden ver? ¿Hay temores que nublan mi visión? Jesús está cerca, está pasando por nuestro camino, está escuchando nuestro clamor. Su poder es real, su autoridad es total, su compasión es inagotable. Y si hoy decidimos clamar como Bartimeo, como los ciegos de Jericó, como el ciego de nacimiento, Él también se detendrá por nosotros, nos llamará, nos tocará, y nuestros ojos verán. Y cuando eso ocurra, no volveremos a la oscuridad. Le seguiremos por el camino, con la vista abierta, con el corazón ardiendo, con la certeza de que aquel que abre los ojos también nos guía hasta la vida eterna, porque en Él se cumple todo lo que fue prometido, porque en Él la luz ha vencido para siempre.